Ok, gracias. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que le dictamos a los ingenieros civiles ambientales. Hoy día es martes 28 de septiembre y comenzando octubre. Hace un par de días comenzó la primavera, con prácticamente casi nada de lluvia. Estamos experimentando un año más de una sequía severa que va como para los 15, 18 años, fíjense ustedes. Bien, entonces habíamos dicho que comunidad, conjunto de poblaciones interactuantes o un conjunto interactuante de poblaciones. Estas poblaciones son coetáneas y coterráneas. Ahora, los límites de la comunidad pueden ser límites naturales, como por ejemplo la comunidad isleña, para referirnos a todos los miembros de la comunidad ecológica que viven en una isla. Hay un límite natural. Pero en la mayoría de los casos los límites son artificiales, como por ejemplo la comunidad La Serena Coquimbo. Note, cuando yo me refiero a comunidad, en este sentido le estoy dando el carácter ecológico, conjunto de poblaciones. A veces referimos nosotros a la comunidad de La Serena, la comunidad de Coquimbo, con un sentido más reducido, solo para referirnos al conjunto de seres humanos que está interactuando ahí. Entonces, hay que tener cuidado que cuando se refiere, ¿no es cierto?, a comunidad humana, generalmente es con esa otra connotación. En términos ecológicos, cuando hablamos de comunidad, nos referimos a más de una especie, a un conjunto. A veces nos hablaba, acuérdense que nosotros en la universidad tenemos la comunidad universitaria. En la comunidad universitaria, la estructura, ¿no es cierto?, los estudiantes, los profesores y los funcionarios no académicos, esos tres estamentos que le llamamos nosotros. Pero en la comunidad universitaria, en este concepto, no entran ni los perros que hay en el campo, ni los piojos que puedan haber, ni las pulgas que puedan haber, ni las palomas que a veces llegan, ni los ratones que pueden haber. Eso queda fuera del concepto de comunidad universitaria. Si tienen alguna duda, interrúmpanme nomás. Entonces, hay toda una teoría, ¿no es cierto?, ecológica, que trata de entender esto de la comunidad biológica, también se llama así, comunidad biológica. Y hay algunas generalizaciones. Bueno, desde la perspectiva de la organización del mundo natural, las comunidades constituyen niveles superiores. No es el nivel superior que encontramos en la Tierra, pero ya no estamos metiendo en el sector de los niveles superiores. Ahí tienen ustedes a la comunidad que está sobre las poblaciones, y ciertamente en este modelo las comunidades, como lo dice la definición, incluso está conformada por poblaciones. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de lo que son las comunidades. Y noten que a medida que vamos subiendo, los elementos constituyentes de la comunidad se van achicando. Vean ustedes, el primer nivel ecológico, el individuo, ¿verdad? Ahí destacado en la figura. Después pasamos a población. ¿Ya? Como población es un conjunto de individuos, el individuo ya tiende a disiparse un poco. Y en comunidad es un conjunto de población, entonces la población, ¿no es cierto?, tiende a disiparse y adquiere, ¿no es cierto?, una mayor visibilidad, porque la escala es mayor, el conjunto en este caso llamado comunidad. Cuando estamos hablando de un territorio, ¿no es cierto?, la comunidad, nos estamos refiriendo a un territorio relativamente grande. Por ejemplo, lo que hablé de los límites
para la conurbanación La Serena-Coquimbo. Son límites bastante grandes. Prácticamente ocupan toda la bahía de Coquimbo, moviéndose un poco hacia el sur, en dirección en dirección, Guanaqueros, Las Tacas pertenece a la comuna de Coquimbo, Guanaqueros pertenece a la comuna de Coquimbo, Tongoy pertenece a la comuna de Coquimbo. Entonces, hasta Tongoy, por el sur. Y por el norte, las compañías pertenecen a la comunidad de La Serena y hay algunos poblados un poco al norte que también pertenecen a la comuna de La Serena. Pero La Higuera ya no pertenece a la comuna de La Serena, sino que pertenece a la comuna de la Higuera. Y hacia el valle, bueno, tenemos nosotros Algarrobito, que pertenece a la comunidad de La Serena. Más hacia el valle tenemos una serie de poblados que siguen perteneciendo a la comunidad de La Serena, pero ya a la altura del Tranque Puclaro, ¿no es cierto? El pueblo ese ya pertenece a la comunidad, a la comuna de Vicuña. Note que la palabra comuna tiene el mismo origen que la palabra comunidad, dicho sea de paso. Entonces, ahí tenemos nosotros la posición en los niveles de organización ecológica a la comunidad. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos. Las comunidades en general son unidades de paisaje, les dije de un cierto tamaño, kilómetros cuadrados, hectáreas. Aquí nosotros tenemos una comunidad de pastizales, donde lo que caracteriza, ¿no es cierto?, a la comunidad es la presencia de pasto. Por ahí hay un árbol, arbusto, ¿no es cierto?, pero eso no cambia el aspecto paisajístico de la comunidad, vegetal en este caso. Cuando yo me refiero al aspecto paisajístico de la comunidad, me refiero a, a, eh, a la fisionomía del paisaje, a la fisionomía también se le llama, del paisaje, o sea, cómo luce el paisaje. Si yo me paro, por ejemplo, arriba en el Cerro Grande y miro hacia la cordillera, bueno, el paisaje luce de una cierta manera. Si miro hacia la bahía de Coquimbo, el paisaje luce de otra manera. Hacia la bahía de Coquimbo, el paisaje está bastante artificializado, con la presencia de La Serena y Coquimbo. Hacia la cordillera no está tanto. Entonces, una comunidad vegetal le llaman pastizales, ¿ya?, dominada por pasto o herbazales. Después tenemos una comunidad donde el agua es un componente importante. Y aquí este tipo de comunidades, las que estoy mostrando, están bastante en la actualidad, porque conforman los llamados humedales, o sea, son comunidades terrestres húmedas. De ahí viene la palabra humedal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, una comunidad donde el agua, estas comunidades son de agua dulce o salobre, donde el agua constituye un elemento importante del paisaje del lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí cerca el humedal del Culebrón, ¿ya?, que las aguas del humedal, ¿no es cierto?, son salobres por la cercanía del mar. Y el momento de altas mareas, bueno, el mar penetra un poco hacia el interior y cuando hay grandes lluvias, ¿no es cierto?, el agua baja desde los cerros de la costa hacia el mar con, con bastante velocidad, ruido, qué sé yo. Humedal.
Tenemos humedales urbanos, como el de Coquimbo, la desembocadura del río Elqui, el Punta Teatino, que es otro humedal. Y también tenemos humedales de la media montaña, ¿no es cierto?, que están retirados del mar, e incluso humedales de altura. Los humedales de altura tienen nombres especiales, ¿tá? Le llaman para los humedales del norte, le llaman bofedales, donde el paisaje altiplánico dominado por llamas, alpacas, eh, son los bofedales. Más al sur se le llaman vegas altoandinas. También aquí, cerca de la costa, algunos humedales donde el suelo es húmedo, pero no hay agua emposada como la que estoy mostrando yo aquí, en la foto, le llaman vegas. Por ejemplo, el sector costero de la bahía de Coquimbo, desde Punta Teatino por el norte hasta el faro Punta Tortuga, hasta, digamos, la caleta, hasta la playa Changa. Entonces ahora, vegas. Y en algunos sectores, como en la Quebrada de Culebrón, por ejemplo, o los sectores donde se instala el mercado de las pulgas, antiguamente eso eran humedales, pues estaban ya con agua emposada. Ahora todo eso ya producto de las sequías, ¿no es cierto?, tradicional acá, y por los drenajes para la construcción de los departamentos, qué sé yo, ya eso está relativamente seco. Pero si se cava un poco en este sector, bueno, el agua empieza a emerger. ¿Ya? Vegas. Y aquí tenemos nosotros una comunidad vegetal también, donde sobresalen los árboles. Pues ya este tipo de comunidad, ¿no es cierto?, le llamamos comunidad arbórea, bosque. Si los árboles tienen un propósito productivo como una plantación de pinos para la producción de madera o celulosa para el papel, eso le llamamos, ¿no es cierto?, una comunidad forestal. Por supuesto que en estas 13 situaciones hay animales, hay microorganismos. Por lo tanto, en sentido estricto, ¿no es cierto?, en esta comunidad de pasto, en este humedal, en este bosque, nosotros vamos a encontrar las categorías de los distintos, o sea, vamos a encontrar representantes de los otros seres vivos. Y eso hace la comunidad en sentido estricto. Solo incluyendo a la parte biológica, porque si nosotros empezamos a incluir la parte atmosférica, empezamos a incluir la parte hidrológica como tal, ya empezamos a incluir la parte geológica, o la parte edafológica, o sea, la parte del suelo. Aire, suelo, agua y las formas terrestres, entonces pasamos, ¿no es cierto?, a la unidad siguiente, que es el ecosistema. Entonces, si ustedes quieren una definición simple de ecosistema, ecosistema es la comunidad biológica más el entorno físico-químico, el entorno geofísico, el entorno geoquímico, que encierra a esa comunidad biológica y con la cual esa comunidad biológica interactúa. Entonces, si yo me empiezo a fijar en las características de la atmósfera, por ejemplo, aquí puedo decir yo, este es una zona semiárida
por la transparencia y el color de la atmósfera. ¿Ya? Esta es una planicie, aquí no hay cerros. Entonces, estoy hablando de las características no biológicas de este paisaje. Entonces, si yo armo un conjunto paisajístico, y en ese conjunto paisajístico tenemos componentes biológicos y componentes no biológicos, ¿ya? Y ese es un conjunto integrado que interactúa con sus distintos componentes, entonces hablamos nosotros de ecosistema. Pero todavía no llegamos a... Bueno, antes de pasar a la importancia ecológica de las comunidades, vamos a referirnos a la tipología de las comunidades. Ya les dije en las palabras anteriores de un tipo de comunidad, la comunidad vegetal. Ahí solo consideramos las especies vegetales. Después tenemos la comunidad animal. Ahí solo nos referimos a las especies animales que están presentes en un determinado territorio. ¿Cuáles son las características que tienen? Que la comunidad, que las distintas especies de animales interactúan entre sí. Las especies vegetales, ¿no es cierto?, interactúan entre sí. ¿Ya? Y en la comunidad, en sentido estricto, las especies vegetales, especies animales, interactúan entre sí. Entonces, comunidades vegetales, comunidades animales. También tenemos comunidades microbianas, microorganismos que pueden estar presentes acá, ¿no es cierto? Microorganismos que pueden estar presentes en el suelo o en la vegetación, en el follaje, microorganismos que pueden estar presentes en el suelo o en el follaje. Aquí tenemos animales, vegetales, microorganismos. Entonces ahí tenemos nosotros una tipología de las comunidades, según el tipo de organismo. Pero también según el hábitat que ocupan estos organismos. Podemos hablar de comunidades terrestres. Cuando hablamos de comunidades terrestres nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a una comunidad instalada en el ambiente terrestre, ¿ya? Una comunidad acuática para referirnos, ¿no es cierto?, a un conjunto de especies que están instaladas en el medio acuático. Esta comunidad acuática puede ser dulce acuícola, un río, por ejemplo, un lago, o bien marina. Las comunidades costeras del mar, las comunidades de mar abierto, las comunidades de las profundidades. Entonces, no enredarse con esta nomenclatura que pueden encontrar ustedes, pero cuando se habla de comunidades microbianas, están refiriendo a los microorganismos, bacterias, hongos, protistas, y estamos hablando de comunidades vegetales, a las plantas, y estamos hablando de comunidades animales, a los animales. Y estamos hablando de comunidades terrestres, aquello que encontramos en la superficie sólida de la Tierra. Comunidades acuáticas, que pueden ser dulceacuícolas, ríos, lagos. Comunidades marinas, bordes costeros del mar, ¿no es cierto? Mar abierto, fondos marinos. Hay comunidades semiacuáticas, por ejemplo, como esta, que combina la parte, ¿no es cierto?, terrestre, ¿ya?, versus la parte acuática. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros, como lo muestra la diapo, vamos a encontrar organismos acuáticos. No encontramos organismos terrestres, como por ejemplo estas plantas. Estas plantas están ubicadas donde las raíces se puedan instalar sin dificultad, a pesar que podemos asumir nosotros que estos son suelos pantanosos. Ahora, interesantemente, dijo el guaso,
no tenemos comunidades aéreas, ¿verdad?, que vivan en sentido estricto en el aire. Hay sí, en el aire una gran cantidad de microorganismos, pero esos son arrastrados por el viento, quedan un tiempo en suspensión, ¿no es cierto?, por el tamaño, pero los ciclos biológicos de estos organismos no se hacen en el aire, se hacen ya sea en el agua o ya sea en el suelo. Entonces las aves, por ejemplo, podemos pensar comunidades terrestres, comunidades aéreas, no, son comunidades terrestres, porque en algún momento el ave tiene que parar a descansar, contra anidar. Pero sí tenemos comunidades terrestres, ¿ya?, y comunidades acuáticas. Dicho en otras palabras, seres vivos que usan a la tierra como lugar de vida, o seres vivos que usan al agua como lugar de vida. El caso, repito, de los organismos aéreos son organismos trascientes, ¿ya?, porque para completar su ciclo biológico o tienen que volver al agua o tienen que volver al suelo. Ahora, ¿cuál es la importancia ecológica de las comunidades? Bueno, ya les dije, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de ecosistemas, la comunidad biológica es la parte viva del ecosistema y los componentes geofísicos, geoquímicos, atmosféricos, propiamente tal, los físicos, o los químicos o los hidrológicos del agua, ¿ya?, eh, forman parte del componente no biológico del ecosistema. Por lo tanto, en las comunidades, como son conjuntos de poblaciones que interactúan entre sí, ocurren una serie de procesos de producción, ¿ya?, y procesos de regulación, de autorregulación. Por ejemplo, cuando se produce una plaga de ratones en la ciudad con urbanación La Serena, Coquimbo, se produjo una plaga de ratones, es porque un proceso de autorregulación no está funcionando adecuadamente. Ya pasó la época en que los gatos se comen a los ratones, pues los gatos ahora comen comida de supermercado. Entonces, esperar que los gatos regulen las poblaciones de ratones es muy difícil. Por lo tanto, tiene que haber otro mecanismo que impida que las poblaciones de ratones se transformen en plagas, con todo el riesgo que significa para el ser humano y animales domésticos. Nosotros tenemos hartas palomas, pichones, que en algunas situaciones son consideradas plagas. Hay pocos depredadores de los pichones. Por lo tanto, los pichones tienden a reproducirse y la población de pichones Serena, Coquimbo, sobre todo en Serena, tiende a aumentar. Y tiende a aumentar aún más si muchas conductas del ser humano facilita la reproducción y la sobrevivencia de los pichones. Por ejemplo, gente que va a la plaza, ¿no es cierto?, y le empieza a tirar comida a los pichones. Miguitas de pan, qué sé yo, todo lo otro. Las mismas construcciones, ¿no es cierto?, hace que los animales, los pichones, encuentren lugares donde anidar, donde protegerse la lluvia, protegerse del calor. Como son animales que comen cualquier cosa, ¿ya?, cualquier producto orgánico para los pichones es alimento. Entonces ahí hay mecanismos de autorregulación que fallan, porque los mecanismos naturales son los depredadores. Y ya el depredador natural, según el mito, el ratón, el gato ya
también el gato es más difícil respecto al pichón. Fíjense ustedes que a los pichones ya le llaman ratones con alas. Por algo será. Entonces, cuando hay un proyecto de ingeniería que va a alterar la comunidad, este proyecto de ingeniería ya altera los mecanismos naturales de producción o puede alterar, tiene el potencial de alteración, los mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, por eso es tan conflictiva la situación. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar una planta de algo en un humedal, y ese humedal tiene interés turístico para la localidad. Si ese humedal tiene interés productivo, porque ahí hay peces que se consumen, hay mariscos que se consumen, hay crustáceos que se consumen. Y ese proyecto va a alterar la calidad del agua, por ejemplo, va a alterar la comunidad y va a afectar el turismo y va a afectar la producción natural del humedal. Bueno, nosotros por el lugar en que vivimos, la zona latitudinal donde vivimos, los humedales nuestros no son tan impresionantes, pues son más bien chiquititos. Pero hay humedales que son realmente impresionantes. Piensen ustedes los humedales que están asociados a la desembocadura del río Amazonas. Los humedales que están asociados a la desembocadura del río Mississippi. Ahí hay turismo, hay producción pesquera, etcétera. Por lo tanto, esos humedales son muy valorados por la comunidad, a pesar que originalmente los humedales tenían mal nombre, porque los asociaban con enfermedades de carácter epidémico, como la malaria, por ejemplo. ¿Ya? En la transmisión de la malaria juega un rol bastante importante el mosquito. ¿Y dónde se reproduce el mosquito? En ambiente húmedo. Entonces, tenían mala fama los humedales, pero ahora los humedales, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la autorregulación de los sistemas naturales y desde el punto de vista de la biodiversidad, son valorados en todas partes del mundo. Incluso humedales chiquititos como la quebrada del Culebrón, la desembocadura del río Elqui, Tutitetino. Ahora, ¿cuáles son las características de la comunidad biológica? Riqueza y diversidad de especies. ¿Qué se entiende por riqueza? Tal como el nombre lo indica. El largo, voy a decirlo así como coloquialmente, el largo de la lista de las especies que se encuentran en la comunidad biológica. Si usted va a instalar, ¿no es cierto?, un proyecto en una determinada localidad, en un determinado territorio, una de las cosas que le piden para describir la comunidad, la riqueza de especies. Entonces usted hace un listado de las especies. Especies de aves que hay ahí, especies de anfibios que hay ahí, especies de mamíferos que hay ahí. Los listados a veces resultan bastante largas. Eso se logra en base a inventario, lo mismo que se hace el inventario en alguna empresa comercial. Al término del año vamos a ver cuáles son los productos que nos quedan para ver si los vendemos en los próximos 15 días rebajados a mitad de precio y se hace un listado largo. Aquí se hace un listado largo. Pero en ese listado a usted además le van a pedir el estatus de conservación de las especies.
¿ya? Para ver, ¿no es cierto?, si en esa comunidad hay especies que están protegidas por ley, por su estado de conservación, vulnerable, rara. Mientras en ese listado aparezcan más especies con problema de conservación, el proyecto desde el punto de vista ambiental se hace más caro, porque tiene que introducir usted una serie de medidas de protección, de mitigación, ¿qué le llaman? Bueno, eso lo van a estudiar después en cursos más listados. Lo otro que le preguntan a usted, además del estado de conservación, si la especie es endémica. Si es endémica, bueno, aumenta el costo ambiental del proyecto. También se tiene que hacer cargo de esa condición. Si es nativa, puede que no sea endémica, pero sí nativa, o sea, originaria del país, solo chilena. Bien. Si es cosmopolita y está aquí y en la quebrada del Ají, bueno, a lo mejor no importa. Pero si solo está en el lugar donde usted va a instalar, ¿cuánto se llama su proyecto? Bueno, ahí es delicado. Estaba leyendo yo en el Mercurio del domingo, aparece una sección bien interesante que se la sugiero que la lean, ya sobre la especie, y hablan de ahí de un quisquito chiquitito, el chilenito le llaman, el chilenito, que solo existe en esta zona, ya de Los Vilos hacia Caldera, solo en esta zona. Entonces cualquier proyecto que se vaya a instalar, y ahí encuentra el chilenito, que es un quisquito que pasa desapercibido, pero es propio de acá, solo existe en este tramo que va un poco al norte de Los Vilos en dirección hacia Caldera. Y florece el quisquito, el chilenito, solo en épocas de desierto florido, y no está, digamos, así de manera continua, sino que se distribuyen estas cosas en forma de parche. O sea, está un poco al norte de Los Vilos, se pega un tremendo salto, está un poco al norte de La Serena, se pega un tremendo salto, está un poco al norte de Chañaral de Aceitones, y así. No es un manto. ¿Y para qué decir cuando los botánicos los encuentran? Saltan de alegría, gritan, lloran de emoción. Lo mismo pasa cuando hay un insecto, incluyendo, ¿no es cierto?, aunque no son insectos, a las arañas y a los alacranes, lloran de emoción. ¡Mira, encontré! ¿Qué sé yo? Si esto lo había reportado Filippi en el 1800 y nunca más se había vuelto a ver, ahora lo estamos viendo. Y se abrazan y se besan, qué sé yo. Bueno, y la diversidad de especies, que va a ser la tercera parte del curso, ya el curso de ecología y biodiversidad, ¿ya? La diversidad de especies también se llama biodiversidad o diversidad biológica. Es un número, ¿ya?, que integra la riqueza y la abundancia de la especie, ¿ya? Es un número que tiene diferentes maneras de calcularse, eso lo vamos a ver a usted. Es posible que en los proyectos, ya en los proyectos le piden a ustedes que calcule el índice de biodiversidad, uno de los tantos índices. ¿Qué es lo que es la abundancia relativa? La abundancia relativa, tal como el nombre lo indica, es la cantidad de individuos de una determinada especie en el total de individuos de todas las especies. Esa es la abundancia relativa. ¿Ya? Dicho en otras palabras, qué tan abundante es la especie A respecto a la especie B y a la especie C. La abundancia en general se determina en forma de número. Para las plantas, tantos individuos por metro cuadrado. Para los animales, tanto
individuos por hectárea, tantos individuos si son chicos, tantos individuos por metro cuadrado. Pero también se puede expresar en términos de biomasa, dicho en otras palabras, tanta kilogramos de materia seca por hectárea, por ejemplo. Ustedes se van probablemente a encontrar cuando vean estos informes la abundancia expresada en número de individuos, y tantos individuos de la especie A de pájaro. Me olvidé a propósito de aves. Otro aspecto importante en el tema de los inventarios es el carácter migratorio, ya que están de moda los migrantes, el carácter migratorio. Si en el área, ¿no es cierto?, donde va a instalar un proyecto es un área que llegan aves migratorias, el proyecto se encarece desde el punto de vista ambiental. Ya, el otro día nomás había un reportaje, ¿no es cierto?, en televisión nacional de un grupo de personas que estaban limpiando un humedal Las Cruces creo que era, voluntario, limpiando un humedal, sacan del humedal una lista de cosas, de mugre, pues decía el personaje que lo habían entrevistado, bueno, aquí en este momento tenemos muchas mascarillas. ¿Ya? Imagínense mascarillas con virus, y los animales pueden contagiarse con ese tipo de virus. ¿Ya? Bueno, el listado es grande de cosas que se encuentran. Entonces estaban limpiando la humedal, preparando para la llegada de las aves migratorias. Imagínense, no es emocionante que usted vea un pajarito chico que viene llegando de Alaska, aquí en la costa de la Bahía de Coquimbo, hay varias especies de aves que llegan a Alaska, desde Alaska, imagínense. ¿Y para dónde va? Va para el Polo Sur. Y al año siguiente, los 2 años después, bueno, ¿de dónde viene este? Bueno, este viene del Polo Sur. ¿Y para dónde va? Para Alaska, imagínense. Una cosa que le cabe en la palma de la mano. No le va a andar tirando piedra, ¿ah? ni andarlo asustando para que el pobre animal se enferme el corazón, le venga un ataque al corazón, de susto. Si ahí el corazón de ese bicho, los latidos por minuto, si nosotros tenemos 70 latidos por minuto, ese pobre bicho son 110 latidos por minuto, lo natural. Pero si usted le aumenta a 120, el animal muere de un infarto. La dominancia, tal como el nombre lo indica, qué tan dominante es la especie. Aquí se hacen curvas de dominancia. O sea, a ustedes les va a gustar estas curvas, ustedes que tienen formación en matemática, son curvas, ¿no es cierto? En general las curvas son curvas exponenciales con tendencia declinante, ¿ya? Exponencial negativa. En vez de ser una curva exponencial positiva, aquí da una curva de exponencial negativa. Dicho en otras palabras, son pocas las especies dominantes y la mayoría de las especies no son dominantes. Y esto apunta a otra característica de la comunidad, que es la uniformidad. La uniformidad. La uniformidad. La uniformidad es qué tan uniforme es la comunidad biológica en términos de la distribución de la abundancia de las especies. Ya. Si todas las especies son igualmente abundantes, ¿no es cierto?, la uniformidad es máxima. O en el extremo opuesto, si una sola especie es claramente dominante respecto del resto, donde la uniformidad es mínima.
Forma de crecimiento. Esta es la forma de crecimiento, ya generalmente se refiere a la comunidad vegetal. Ya hemos visto el pastizal, ¿no es cierto? El bosque. La forma de crecimiento más compleja son los bosques tropicales, que tienen que pueden encontrarse 3 estratos en un bosque. El estrato herbáceo, ya representado por hierbas, donde hay un conjunto de organismos que viven ahí. El estrato arbustivo, donde hay otro conjunto de organismos que viven ahí, ¿ya? Y el estrato arbóreo, otro conjunto. Y a veces los organismos que viven en el estrato arbóreo, la parte alta de la selva tropical, no se mezclan con los del estrato arbustivo, y los del estrato arbustivo no se mezclan con los de estrato arbóreo, herbáceo. En el otro extremo, ¿no es cierto?, tenemos el desierto florido, cuando tenemos desierto florido acá, donde la estructura vertical de la vegetación es bajita, ¿ya? No más allá de 30 centímetros. En un bosque, en una plantación forestal, ya tenemos árboles, pero generalmente no tenemos estrato herbáceo, ni tampoco tenemos estrato arbustivo. Porque esos son competidores con los árboles que tienen un interés comercial. En una selva tropical, si bien es cierto, compiten violentamente unos con otros, pero ahí no hay un interés comercial. Por eso que cuesta meterse en el bosque tropical, enmarañado. Lo mismo en los bosques del sur, cuesta mucho meterse, son enmarañados. En cambio, en una plantación forestal no cuesta nada porque hay distancia entre árbol y árbol, y estrato arbustivo nada, estrato herbáceo lo mínimo. Después tenemos la estructura trófica. ¿A qué se refiere la estructura trófica? Se refiere a cómo están relacionados las distintas poblaciones. A ver, voy a decir, bueno, está bien, pero lo voy a decir un poco más claro. ¿Cómo interactúan las especies? De otra manera, lo voy a decir de nuevo. ¿Cómo interactúan las poblaciones de las especies que están presentes en la comunidad? ¿Cómo interactúan las poblaciones de las especies que están presentes en la comunidad? Desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista trófico. Y después tenemos nosotros las interacciones ecológicas interespecíficas. Cuando nosotros hablamos de las interacciones ecológicas a nivel de población, hablamos de interacciones ecológicas intraespecíficas. La competencia entre un individuo y otro, ya, por el agente polinizador, ya, o la competencia entre un individuo y otro de polinizador por la especie vegetal a ser polinizada, o la competencia entre un individuo y otro por su reproductor, competencia entre hembras por el macho, competencia entre machos por el hembra, por ejemplo, la interacción. Aquí tienen un ejemplo ustedes, esto se llama de una comunidad de hormigas. Fíjense ustedes, ha restringido aquí el concepto a las comunidades hormigas, y para más remate son comunidades hormigas epígeas, o sea, que viven en la capa superior del suelo. Capa superior del suelo. No son hormigas que viven en el follaje, sino hormigas que viven aquí en el matorral costero, que va desde Guanaquero, no, desde Las Tacas hacia Los Vilos, en este tramo, 200 y tantos kilómetros. Fíjense usted que esta comunidad de hormigas solo está conformada por 5 especies de hormigas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los nombres científicos de las especies. Aquí está el origen de la hormiga. En esta comunidad de 5 especies, 4
1, 2, 3, 4, son endémicas, son propias del matorral costero del norte-centro de Chile, o sea, del matorral costero que va desde un poco al sur de Valparaíso hacia un poquito al norte de La Serena. Estos son los hábitos alimentarios. Esta come de todo, semillas, hojas, cuerpo de otros insectos muertos, etc. Esta introducida es oportunista, o sea, come lo que hay. Esta se alimenta de semillas, esta se alimenta de semillas, y esta es oportunista. Y aquí se dan cuenta ustedes de las dominancias. O sea, esta comunidad de hormigas epígeas está dominada por la especie Solenopsis gayi, endémica granívora, se alimenta de semillas. 41% de la comunidad de hormigas epígeas, en términos de abundancia, está representada, ¿no es cierto?, por esta especie. O sea, podemos decir que desde el punto de vista de la uniformidad de la comunidad, la uniformidad es relativamente alta. Bueno, aquí tenemos un paisaje, ¿no es cierto?, de un pastizal. ¿Sí? ¿Kaylin? Profe, ¿a qué se refería con oportunista? Oportunista es, mira, la diferencia es bien sutil. Oportunista es la especie que desde el punto de vista trófico, desde el punto de vista alimentario, aprovecha, usa como alimento lo que encuentra en su recorrido diario en busca de alimento. O sea, dicho en otras palabras, si este bicharraco, ponte tú, encuentra un perro muerto, se va a tratar de alimentar de ese perro muerto. Estoy hablando de la hormiga. ¿Ya? O bien si encuentra restos de gente que fue a hacer un camping ahí y hay restos de grasa, restos de carne, restos de atún, por ejemplo, que se lo va a comer. ¿Ya? Va a aprovechar las oportunidades. Ahora, entre oportunista y omnívoro hay una sutil diferencia que en la práctica no hace mucha diferencia. El omnívoro, ¿ya?, no necesariamente puede actuar de manera oportunista. O sea, puede que el omnívoro, cuando se encuentra con alimento abandonado, por ejemplo, puede que no intente alimentarse de ese alimento abandonado porque no lo conoce, sino que eh, omnívoro quiere decir que come materia vegetal, materia animal y materia en descomposición que lleva hongos y que lleva bacterias, ¿no? Y lo puede asimilar digestivamente. O sea, dicho en otras palabras, si traga un manojo de hongos, ponte tú, ya ese manojo de hongos va a ser capaz de digerirlo porque tiene las enzimas digestivas para digerirlo y no va a pasar directo al ano. Por ejemplo, nosotros comemos lechuga, pero la lechuga tiene un alto contenido de celulosa, pero nosotros no podemos ya digerir la celulosa. Y por lo tanto, ya gran parte de ese contenido de celulosa de la lechuga se va directamente por el drenaje. ¿Me entiendes tú? Podríamos ser omnívoros y eso es lo que hace, y digerir una mayor cantidad de la fibra que tiene la lechuga, si tuviéramos, ¿no es cierto?, algunos
algunas bacterias, ¿ya?, que digieren la celulosa y nos ayudan a nosotros a absorber los nutrientes que salen de la digestión de la celulosa. Y este es el objetivo de los probióticos. Tú comes probióticos, ¿no es cierto? Y ahí van bacterias que se te instalan en el intestino, ¿ya? Y tienen enzimas que digieren la celulosa. Esa es la ciencia de los alimentos, la ingeniería de los alimentos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tú puedes comer un alimento rico en fibra, ¿ya?, y mejora, ¿no es cierto?, la asimilación de la fibra, no porque a uno le haya aumentado las bacterias, las enzimas que digieren la celulosa, sino porque hay microorganismos que se están instalando. Ahora, como estos no son organismos que vivan siempre ahí, bueno, se van eliminando también, por eso que la recomendación es ingiera de manera permanente probióticos para ir reemplazando la fauna, o sea, la microbiota que está ahí. En cambio, hay otra microbiota que está ahí que se reproduce. Y no se elimina, pero no se llega a cero, a eso me refiero. Entonces, las bacterias que descomponen el alimento y que le da olor a la materia fecal, ya están ahí en nosotros, porque se eliminan y se renuevan, se eliminan y se renuevan. Los probióticos, ¿no es cierto?, se eliminan, no se renuevan de manera natural, y nosotros tenemos que ingerir probióticos. Bueno, forma de crecimiento. Entonces está claro, ¿no es cierto?, que en este pastizal, la altura del pastizal no debe superar los 50 centímetros comparado con este bosque natural, que ahí le vemos nosotros por lo menos los dos estratos, el estrato arbustivo y el estrato herbáceo. En general, en los bosques, perdón, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo. En general, en los bosques densos, la luz no llega abajo, de tal manera que en general el estrato herbáceo no está muy presente por temas de competencia con la luz. Y competencia por nutrientes, por agua, qué sé yo, con el estrato arbustivo. Obviamente que si usted tiene que hacer un inventario para determinar la riqueza, el inventario es mucho más fácil hacerlo acá, ¿no es cierto?, que hacerlo acá. Aquí el costo de esta operación es mucho mayor que acá. Después tenemos la estructura trófica. ¿Qué hora es? Las 9:10. Ah. 9:30 terminamos. Después tenemos nosotros la estructura trófica. La estructura trófica se refiere a cómo están interrelacionadas las poblaciones desde el punto de vista trófico. Y aquí hay dos estructuras tróficas básicas, las cadenas y las tramas o redes. Ahí tenemos nosotros ya una estructura trófica lineal. Aquí tenemos la población del productor, aquí tenemos la población del consumidor, tenemos la población del consumidor secundario, la población del consumidor terciario. Lo interesante de esto, chiquillos y chiquillas, que este comportamiento, ¿no es cierto?, de la energía, por ejemplo, se hace en función de la segunda ley de la termodinámica. Y responde también a la primera ley de la termodinámica. Pues si la fuente de energía es la energía solar, y nosotros ya pensamos que la fuente es perpetua, bueno, de manera perpetua entonces, pero sabemos nosotros que se va agotando. Hay una fuente original, y esa fuente original, energía solar, energía física, energía electromagnética, llega, ¿no es cierto?, y es asimilada acá a través del proceso de la fotosíntesis
y se transforma esta energía, ¿no es cierto?, esta energía física en energía química, y de aquí empieza a moverse siguiendo la ley de la segunda ley de la termodinámica. Como se representa en la gráfica, que en cada transferencia de energía una fracción importante se pierde como calor, y es lo que se va de la comunidad. ¿A dónde se va? Al aire, al suelo, al agua, y de ahí fuera del sistema. ¿Eh? Como esto obedece a la segunda ley de la termodinámica, las cadenas tróficas no son muy largas. Fíjese usted que este tiene primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico. Las cadenas alimentarias en el mar tienden a ser algo más largas, pero nunca de 10 eslabones. ¿Ya? 6 eslabones máximo. Por esta segunda ley de la termodinámica. Y lo otro importante son los nombres. Aquí tenemos los productores, los consumidores primarios o herbívoros, los consumidores secundarios o carnívoros, los consumidores terciarios, aquí le llaman muy carnívoros en la traducción, seguramente en inglés también, carnívoros cumbre. Carnívoro cumbre, que es el último carnívoro, no hay nada más acá. Por ejemplo, nosotros somos el último eslabón en muchas cadenas tróficas. Más allá de nosotros no hay nadie que nos coma. Ciertamente cuando estamos muertos, ¿verdad? ¿No es cierto? Vienen los organismos de la descomposición. Hacerse de lo que va quedando. Antiguamente no, pues antiguamente teníamos depredadores. Ahora, agentes de enfermedades, como bacterias, por ejemplo, que causan la muerte del ser humano, no son depredadores, ¿ya? No es un acto de depredación. La depredación significa que el depredador busca a la presa, la mata estando viva. Bueno, la mata, porque no la va a matar estando muerta, la mata. Ese es el depredador. ¿Ya? Y el depredador, la otra estrategia del depredador es emboscar a la presa o hacerle trampa. Como el león, por ejemplo, que se queda agachadito ahí cerca donde las gacelas van a tomar agua. Entonces los animales en la mañana, las gacelas llegan a tomar agua, muertas de sed, qué sé yo, y distraídas de tal otro, y el león se le echa encima. O bien las entrampas, como la telaraña. Fíjense ustedes que hay ciertas telas de ciertas arañas que pueden entrampar, enredar a un ave pequeña. El pájaro queda ahí, qué sé yo, y a medida que trata de salir se va enredando más. Es un principio, creo que es un principio físico que usa la telaraña. Mientras más trata de salir la presa, más se enreda en la tela. Las cadenas tróficas. Ahora, en la comunidad completa, la comunidad biológica completa, nosotros vamos a encontrar productores, vamos a encontrar consumidores, vamos a encontrar descomponedores y vamos a encontrar mineralizadores. En una comunidad completa. Fíjate usted, 4 categorías de organismos desde el punto de vista funcional. Productores, las plantas. Consumidores, los animales. Descomponedores, los hongos, las bacterias y protistas.
y mineralizadores, las bacterias. ¿Qué es lo que hacen los descomponedores? Descomponen la materia orgánica compleja en materia orgánica simple. ¿Qué hacen los mineralizadores? Descomponen la materia orgánica simple en materia inorgánica, de tal manera que el ciclo se pueda cerrar. Cuando falta alguno de estos elementos, bueno, el sistema está incompleto y ahí tiene que recurrir, ¿no es cierto? Y si es un ecosistema artificial, tiene que recurrir al ser humano para suplir la falta del componente funcional que pueda, la falta del componente funcional que no pueda estar. Bueno, herbívoro quiere decir que se alimenta de hierbas, carnívoro que se alimenta de carne, ¿ya? Y detritívoro que se alimenta de detritus. Y aquí se incluyen en este diagrama los descomponedores y los mineralizadores. Lo más común, dentro del punto de vista trófico, es que en la naturaleza existan redes. Dicho en otras palabras, el entrelazamiento de cadenas tróficas. Ahí tienen, por ejemplo, una representación de una red trófica de un lago o una laguna. ¿Mm? Aquí tenemos nosotros una red trófica de los mares antárticos. Noten usted que toda la producción de energía, en este caso, termina en el ser humano, a través, ¿no es cierto?, del consumo que hace el ser humano de los grandes mamíferos marinos. Pero, fíjense ustedes que los productores, ¿ya?, en este sistema no son grandes masas boscosas, sino grandes cantidades de organismos microscópicos, algas que viven en la superficie del mar, en este caso mares antárticos. Y que por efecto de cantidad, ¿ya?, son capaces de alimentar a un crustáceo pequeño que también en grandes cantidades, conocido con el nombre de crustáceo, el krill. El krill. Y grandes cantidades de krill, fíjense usted que son capaces de mantener foca cangrejeras, ballena azul. Y de ahí, ¿no es cierto?, soportar la, la producción de carne, la producción de aceite, qué sé yo. Afortunadamente, eso ya está cada vez más restringido. Todavía quedan algunos países que no quieren entender que la sobreexplotación de las ballenas está llevando a estos grandes animales a la extinción. Pero fíjense usted estas cadenas: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El carnívoro cumbre, el superdepredador. Ciertamente este no depreda, este caza. Aquí hay un sistema más sofisticado de depredación.
corta, ¿ves? Primer nivel, 1, 2, 3 niveles. Mientras más corta, desde el punto de vista económico, ¿ya? Mientras más corta es la cadena trófica, más productiva es. Una cadena, por ejemplo, pasto, vaca, ser humano. Corta. Hay ciertas cadenas marinas que desde el punto de vista comercial son más caras, energéticamente hablando. Entonces, si usted se alimenta de un superdepredador, esto de superdepredador, entre comillas, no vayan a pensar que estamos hablando de un gran pescado, de esos pescados, peces prehistóricos, que aparecen a veces en las películas, digamos, la ciencia ficción, sino que un jurel, por ejemplo. No, un jurel no, ese no es superdepredador. Un, sí, se me fue a ver, el pez espada, por ejemplo. El pez espada y aquí la albacora. Machuelo no. Bueno, un pez parecido a la albacora, que fue muy abundante y se consumía mucho como ahumado. Forma parte de la cultura coquimbana, ¿no? No es el machuelo ahumado, sino que no es la albacora. Bueno, son estos peces que son peces piscívoros, que se alimentan de otros peces, pero están en esto de la alimentación de otros peces como en tercera posición. ¿Ya? Ahí tenemos una cadena de unos 6 eslabones. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Primer nivel, segundo nivel, los pingüinitos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, pues la ballena asesina y el ser humano, quinto nivel. Entonces, en la naturaleza, obviamente, existen estas interacciones de una mezcla, como digo, de cadenas tróficas. Por supuesto que hay ciertas partes del mar donde estas cadenas tróficas son más complicadas, ¿ya? Son más complejas que en otras partes del mar. Ahora, desde el punto de vista económico, productivo, al ser humano le interesan las cadenas cortas, porque energéticamente son más eficientes. Entonces, el ser humano, ya, por ejemplo, en el campo agrícola, ¿ya? Trata de eliminar los elementos colaterales de estas cosas y hace en el campo agrícola, lleva, ya por el punto de vista ingenieril, las cadenas tróficas, ¿no es cierto?, de manera lineal, no de manera reticular, porque desde el punto de vista, repito, comercial, energéticamente hablando, las cadenas reticulares son menos eficientes en llevar la energía al ser humano. Por eso que la mayoría de las cadenas tróficas artificiales son relativamente simples. Alfalfa, vaca, hombre. Y esta cadena no solo energéticamente es más barata, ¿ya? pero la mantención de la vaca
es cara. Por eso que la carne es cara. Sería más eficiente que nosotros, ¿no es cierto? Ya, lechuga, ser humano. Zanahoria, ser humano. O sea, fuéramos exclusivamente vegetarianos, a eso me refiero. Pero nosotros somos, por naturaleza biológica, somos especie omnívora y necesitamos recibir nutrientes de origen animal. Necesitamos. No es que sea moda, necesitamos nutrientes y sales minerales que vienen asociados, ¿no es cierto?, al alimento de origen animal, no de origen vegetal. Bien, quedan 3 minutos. Algunas preguntas. Otra estructura, ¿no es cierto?, son las llamadas pirámides. Miren el efecto de la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Este es el primer nivel trófico para el caso de la ballena azul. Primer nivel trófico, segundo nivel trófico y el carnívoro cumbre, a pesar que esta se alimenta de grandes cantidades de camaroncitos que miden unos 5 centímetros de largo. Las pirámides es otra manera de ver las relaciones tróficas. Ahí tenemos una en un matorral. Ya. El primer nivel trófico, el segundo nivel trófico, los consumidores primarios. Vean ustedes la diversidad de consumidores primarios que hay. El tercer nivel trófico, primero, segundo, tercer nivel trófico, los consumidores secundarios. Se va reduciendo la diversidad en los consumidores secundarios. Y el último nivel trófico, los carnívoros cumbre, ¿ya?, o consumidores terciarios, se reduce aún más de la pirámide. ¿A qué obedece esta estructura? A la segunda ley de la termodinámica. Que cada transferencia energética hay una fracción de esa energía que se transfiere, que se pierde como energía calórica, no útil para el sistema en cuestión. Bien, son las 9:30. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, Ya, profesor. ok. Profe. Entonces, si hay alguna persona que quiera analizar conmigo una suerte de retroalimentación, me tiene que comunicar para yo estar atento y hacer la reserva en Zoom. La hora es a las 18:45. Si alguien quiere, como digo, conversar conmigo. Bien, que tengan una buena tarde y una buena semana, ya que no nos vemos nosotros hasta el próximo martes en horario regular. Ya está, chiquillos y chiquillas, ha sido agradable una vez más de haberle hecho clase. Voy a proceder a dejar de conectar. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, Seguro que esté profesor. bien. Hasta luego. Ya está, adiós, chao. ¿Qué voy a hacer?